Hola, estamos nuevamente aquí de regreso con otro mensaje pequeño para dar ánimo a usted, para que se alegre en leer la palabra de Dios, se alegre en leer las historias de Dios y así podamos realmente continuar nuestro camino a aquel propósito que tenemos desde ya un tiempo atrás, que es cómo acercarnos de Dios, qué tenemos que hacer, cómo conocerlo, cómo entenderlo, saber que está allí y que no nos ha dejado solos, pero debemos aprender a aproximarnos de Él para poder responder a su llamado. Y hoy tenemos aquí un tema que lo hemos titulado así: ¿cómo Dios habló? ¿Cómo habló Dios? ¿Qué usó? Porque tu vida está rodeada de esos factores. Tú trabajas como médico, tienes herramientas de medicina para trabajar, para hacer tus operaciones, tus trabajos, tijeras para cortar la gasa, cosas como esas. Trabajas en un taller de mecánica, tienes herramientas, tienes piezas mecánicas. Eso es tu ambiente. Tú trabajas donde trabajas, como puede ser, no sé, otro trabajo cualquiera, como llevando cartas en mensajero, y llevas cartas y es un ambiente donde tú tienes que manejar y hablar con personas, computadores, piezas electrónicas. Entonces, estos ambientes son los que tú conoces y Dios usa esos ambientes. En el caso, por ejemplo, de Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 3, tenemos a un Moisés donde él conocía mucho, sabía muy bien del fuego. Todas las noches tenía que encender fuego para calentarse en medio del desierto. Él sabía de los arbustos y veía plantas y sabía que el fuego quemaba. Y bueno, entonces Dios decidió parecérsele a él en medio de un árbol, y ese árbol se encendió en fuego, pero Moisés, mirando para esto, con la sorpresa que vio que el árbol no se quemaba, el arbusto no se quemaba. Entonces eso llamó la atención, comenzó a aproximarse y de repente comenzó a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque se concentró en esto. Él dejó las otras distracciones de lado y se concentró en esto. Entonces Dios le llamó la atención y pudo cautivarlo. Y eso nos acontece a todos. Para nosotros poder escuchar la voz de Dios necesitamos ser cautivados por Él. Tenemos que concentrarnos con Él. Y así es como Dios habla con Moisés en un lugar, en un ambiente donde él es muy familiar con ese ambiente y él está completamente concentrado. En Génesis capítulo 3 tú ves esto. Tú comparas con tu vida, cuando tú trabajas en un lugar donde usas el fuego, y ahí Dios también te puede hablar con alguna otra situación. En el libro de Jueces, capítulo 6, 18, a Gedeón, el Señor le habla a través de un pañuelo con el rocío de la mañana. Gedeón vivía en un lugar donde siempre en la mañana, cuando se levantaban bien temprano, veía ese sereno, veía ese rocío de la mañana, y entonces, claro, eso para él era algo muy familiar, donde él podía tener esa prueba. También, donde había mensajeros, llegaban y llegó un hombre, una persona, le trajo un mensaje para él que le llamó la atención, porque él traía respuesta a su necesidad. Entonces, Dios usa esas circunstancias donde nosotros nos sentimos cautivados, porque es algo que nos interesa. Ese es Gedeón. Le habla a través de un pañuelo. Entonces usaban los pañuelos para protegerse del frío, también del polvo del desierto. El rocío de la mañana era algo muy común. Se levantaban bien temprano a la mañana para irse al trabajo, para poder salir del trabajo, porque en la tarde hace más calor. Es más, el desierto en la tarde es más difícil. Entonces todo esto es relativo a la persona. Dios habla de acuerdo a tu ambiente. Él usa situaciones que tú conoces para poder dar un mensaje. Por ejemplo, Abraham, dice la Biblia que una vez lo sacó de su tienda y lo llevó para afuera en la noche y lo puso a ver las estrellas, porque en ese desierto donde él vivía, donde era una tienda, salía de allí, estaba aburrido dentro, y comenzó a ver la iluminación de la noche, la luna y con las estrellas, y de repente vino a su mente. Porque entonces ya Abraham ya hablaba con Dios en otras formas, y sabía que Dios estaba allá. Y entonces viene la voz del Señor, le puso en su corazón: oye, te voy a dar hijos tantos como las estrellas. Le habló un tema que Abraham tenía como preocupación, porque Abraham no podía tener hijos, y Dios le prometió hijos. Entonces eso le llamó la atención. Dios habla contigo en aquellas áreas donde tú estás
más interesado. Él no quiere robarte atención, no quiere traerle nada nuevo a usted. Él quiere darte a ti el fin que tú esperas. Pero Él quiere hablar contigo en aquella área que tú ya conoces. Después de nosotros en ver la historia de Abraham, vamos a ver aquí otra historia más abajo, que era Débora. Tenemos que una historia de Débora. Débora estaba sola y la fe basada en la necesidad que ella tenía. O sea, Dios estaba hablando con este pueblo a través de Débora. Débora se convirtió en la líder de este pueblo porque era la que más estaba interesada en conocer de Dios, y Dios habló a través de ella para este otro hombre al cual él simplemente le dijo, no, yo no hablo con Dios, tú eres el que sabes, viene conmigo. Y se desata una historia muy bonita en el libro de Jueces, capítulo 6, ahí tiene, para que usted lo lea, la forma en que Dios habla con ellos, y así puede ser algo que tú estás viviendo, tú que eres militar, por ejemplo, que tú quieres saber ambientes, y esto te va a ayudar a conocer si Dios realmente te está hablando. Estás en la iglesia muchos años, 2, 3, 4, 5 años, no estás haciendo nada, estás simplemente, vas todos los domingos a la iglesia y vuelves y no estás reportando nada. Entonces realmente estás haciendo tu vida un poco inútil. Ahora es tiempo que tú conozcas para qué es que tú estás allí, para qué es que Dios te está usando, qué es lo que Dios quiere contigo, qué es lo que Dios realmente desea hacer contigo. Pero para eso tú necesitas saber cómo es que Dios te va a hablar a ti, y también necesitas saber cuándo y por qué. Para eso Dios usa cosas, situaciones que tú conoces. Si tú no prestas atención a esto, el mensaje se va a pasar y tú no vas a conseguir realmente identificarte con Dios. Y eso va a ser un problema, porque va a ser que tú pierdas la oportunidad de la bendición. No vas a aprovecharla, se te va a ir nuevamente. Entonces Débora estaba allí sola. Si vemos la situación de estos, hay algo que se familiariza entre todas las historias. Y es que en la mayoría de ellas, Dios ha encontrado a la persona sola. Necesitas sacar tiempo para Él, dedicación. Él te va a apartar de un lugar para otro, y allí tú vas a estar sin distracciones. Y Dios te va a hablar con algo que tú conoces. Si es mecánico, con cosas mecánicas, medicina con cosas medicinales, electrónica con cosas de electrónica, y avanzando con eso. Si es desde el campo, con herramientas del campo, cosas de animales. Pero tú debes estar pendiente a estas reacciones y a estas cosas que se desatan en medio de tu ambiente. Porque allí es donde Dios te va a dar una revelación y te va a dar respuesta a todas las preguntas que tú tienes para Él. Es bien importante que tú te concentres en ello. ¿Para qué? Para que tú no pierdas la oportunidad. Así que vemos allí a Débora apartada del pueblo, fuera en un cerro, me imagino yo, dice la Biblia, y debajo de una palmera, que la Biblia habla sobre esto, y no tenía distracciones. Bien seria, todo el mundo la respetaba, venía con mucha calma, en silencio, y Dios hablaba con ellos. Esa historia de Débora, como mujer, que sepan las mujeres también, a los hombres, Dios le habla a todos los que deseen escuchar su voz. Tenemos ahora, después de Débora, tenemos a Salomón. Salomón recibió la voz de Dios en un sueño, una visión de la noche, dice la Biblia, que él soñó y Dios le estaba hablando y le preguntaba, ¿qué quieres? Ahora ¿qué pasa? Salomón comienza a tener una respuesta, una conversa con él en medio de un sueño pacífico, un sueño donde él le habla basado en el ambiente que él está pasando en su momento. Esos días Salomón estaba muy preocupado por causa de que él estaba ya se había tornado rey, era muy joven y no tenía experiencia para gobernar. Y él le pidió a Dios experiencia, le pidió sabiduría para él hacer ese trabajo. Y eso alegró el corazón de Dios. Es importante que usted y yo entendamos esta parte. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realmente definirnos dónde es que nosotros calificamos. Entonces hablemos. La historia de Abraham usted la puede encontrar en Génesis 26:4, de Débora la encuentra en Jueces capítulo 6, la historia de Salomón la encuentra en el libro de Primera de Reyes capítulo 3, versículo 5, y usted va encontrando esas historias y usted se va identificando con ellas, porque son diferentes historias, diferentes ambientes, diferentes situaciones, diferentes tiempos, diferentes culturas, diferentes cosas, diferentes llamados.
Así es como tú y yo vamos aproximando, porque estos mensajes son inclinados para que se relacionen con aquel tema que nosotros queremos seguir, conocer a Dios, si Dios realmente está allí, qué es lo que Él hace, qué quiere nosotros, cómo podemos aproximarnos de Él. Y para nosotros aproximarnos de Él necesitamos conocer los factores que le llaman la atención a Él y también dónde yo estoy preparado para yo poder hablar con Él y definir una conversa y un tema que me relacione con Él. Y eso es lo que aprendemos cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos otra historia aquí en el libro de Génesis, Génesis capítulo 32, versículo 26, nos habla, hacia adelante nos habla de la historia de Jacob. Jacob, él estaba llevado por la presión, como estaba Débora. Débora también tenía presión, el pueblo está siendo oprimido, robado, dañado, pero ella era la líder y necesitaba, por causa de esa presión, Dios fue fácil hablar con ella. Pero ahora también vemos aquí la historia de Jacob, en el libro de Génesis 32, 26, donde Jacob estaba presionadísimo, tenía miedo y eso lo llevó a él a aproximarse de Dios para poderle comprender, porque tal vez estaba muy ocupado, sus hijos, su trabajo, todas esas cosas. Él quería escuchar a Dios, pero no podía. Ese día el Señor lo llevó al límite, él no pudo más, se entregó y pasó toda la noche orando, dice la Biblia, solo. Dice que separó la familia a un lado de otro y otro, y él se movió para otro lugar solo y estuvo allí toda la noche concentrado. O sea, necesitamos, para hablar con Dios, necesitamos una cita personal. Esa cita personal va a llegar a ti. Pues tú que estás sentado en la iglesia ya 1 año, 2 años sin hacer nada, es la hora. Tal vez Dios ya te habló muchas veces, pero tú debes aprender a discernir, a escuchar esto que Dios te está hablando. ¿Para qué? Para que tú realmente puedas tener confianza y reaccionar en ello sin que ni otras personas te amedranten. Es importante que tú y yo entendamos los factores en que Dios nos habla. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en Él. Entonces, ese es Jacob. Jacob se encuentra allí, pasa toda la noche ahí, simplemente orando, hasta que viene la mañana y se le aparece Dios. Comienza a entender que Jacob está buscando de él, pero Dios comienza a entrar en una área donde Jacob necesitaba ser entrenado, y es en el área de la pelea, de la contienda, porque Jacob era una persona que estaba más relacionada con esto. Él ya tenía años y años de estar contendiendo con Labán. Él estaba enseñado a estas cosas y la única forma de que Dios podía poder llamar la atención, robar la atención, era simplemente entrando por lo que era, porque la Biblia dice que contendió con Dios y ganó. Ganó porque él estaba práctico en este tipo de negociaciones. Labán había enseñado a Jacob con todas esas artimañas. Jacob había aprendido de él cómo negociar, cómo hacer cosas, y Dios le había ayudado durante todos esos años. Y esta es la vez donde él iba a usar el ambiente. ¿Cuál ambiente usó? Usó el ambiente del desierto también, lo separó de toda su gente y comenzó a hacer cosas que Jacob conocía. Hasta que ahí viene la bendición. Jacob entró en un negocio perpetuo con Dios. Bien importante que usted y yo entendamos que para todas este tipo de situaciones, para usted encontrarse con el Señor y tener la voz de Dios claramente, debes procurar tiempo, debes buscar tiempo solo con Él. Solo, pero para cuando va a hacerlo debes ir preparado con las herramientas propias, tener un tema específico, tener ya un negocio que esté paralelo a lo que el Señor está buscando hacer contigo y saber qué es lo que usted desea o estar abierto para las posibilidades. Pero es muy importante que entendamos que Dios habla de diferentes maneras, con diferentes factores, de acuerdo al ambiente, de acuerdo a tu profesión, de acuerdo a lo que tú sabes, de acuerdo a tu entendimiento para entenderte. Habla con un lenguaje que tú entiendes. Tenemos otra historia también aquí, la historia del siervo de Abraham, por ejemplo. El siervo de Abraham no estaba muy enseñado como Abraham, a tener ese tipo de conversa personal. Ya Abraham estaba bien entrenado, pero el siervo no. Y el siervo lleva una tarea para hacer, un trabajo a realizar, y él llega a un lugar donde no sabe qué hacer. Y está, Señor, mi Dios, ¿dónde estás tú? Mi patrón me mandó a hacer algo, no sé. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios usa los camellos, usa el pozo de agua, todas las cosas que él ya conocía, para él mismo inventarse una historia
y entonces lo deja que él haga este programa, y entonces el siervo hace un programa, si me le hago a los camellos, si me hago a mí, lo mismo. Él no dice si me sale pintada, si sale bonita, si sale danzando, si sale con una cartera, no esas cosas, porque no conoce esas cosas. Él conoce sus camellos, conoce el agua, y sabe que las mozas, en ese entonces, ellas hacían estas cosas. Entonces, él habla con Dios de acuerdo a su ambiente y Dios le responde de acuerdo a su ambiente. Así Dios va a responder contigo cuando tú le hables de acuerdo a tu ambiente. Este es el siervo. Y si tú encuentras la historia del siervo de Abraham en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 42 hacia adelante. Léelo para que tú entiendas esta parte. Entonces tenemos varias historias aquí. Otra historia bien captivadora. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 11, Dios comienza hablándole a Jeremías con una olla de cocinar. Dios comienza hablándole a él debajo de una amenduera, de un almendro. Son cosas que Jeremías conocía, porque Jeremías vivía en el desierto con su familia, y él era agricultor de almendras. En ese entonces se producía mucho en el área. Usted conocía estos ambientes, y Dios le habló con ese árbol de almendras y una olla, porque ellos ponían ollas a cocinar la comida mientras estaban trabajando, y ponían fuego y todo ese ambiente. Entonces, es algo que él conocía. Dios no le habló a Jeremías con caballos, con vacas, porque no existía eso en esa área donde él estaba. Tampoco le habló con dinero, con bancos, con carros, no, porque eso no era para él. Entonces le habló de acuerdo a su ambiente, a lo que él conocía. Así mismo es contigo, conmigo. Él nos habla con cosas que nosotros conocemos. Si tú eres un militar, te va a hablar con armas, con guerras, va a dar un sueño, una visión que te lleve a recordar algo, y él te va a comenzar a dar respuesta. Tú vas a tener que comparar eso, discernir el mensaje y compararlo. Cuando tú comienzas a comparar esto, comienzas a encontrar, esto es lo que significa, claro, Dios te está confirmando. Cuando tú entiendas eso, Él rápidamente entra y te confirma de otra manera que tú entiendes. Pero es importante que tú y yo entendamos que Dios habla de diferentes maneras, usando el ambiente, usando las cosas que son conocidas, familiares contigo, las herramientas, tu profesión, tus pensamientos. Él te habla en visiones, en sueños, te muestra cosas. Y tú debes de estar preparado para eso. Cuando tú estás pendiente de Dios, tú vas a escuchar. Así tú no vas, tú que estás 2, 3, 4, 5 años sentado en la iglesia, siempre cada domingo va y estás un aburridor, ya has pensado dejar de ir a la iglesia porque no estás ocupado, porque no estás entendiendo el llamado de Él. Entonces es importante. Ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que Dios está usando para hablar contigo? ¿Ya te hiciste esa pregunta? ¿Qué Dios está usando para hablar contigo? Situaciones de tu vida. Algo que va a pasar en tu vida. ¿Será que usted está consiguiendo entender a Dios para iniciar un relacionamiento personal con Él? ¿Será que usted está listo para eso? ¿Será que tú estás entendiendo? ¿Será que tú estás viendo las cosas que están con Él en tu vida y tú no estás entendiendo la voz de Dios? Entonces, te invito para que tú leas estos versículos aquí y puedes recordarlos aquí con lo que está atrás en la pantalla, y saca conclusiones de ellos, léalos y analícelos y busque más historias. Tiene mucho más. Tiene la historia de Pedro cuando viene un tapete en el aire colgado con muchos animales dibujados y Dios comienza a hablarle a él. Entonces, de varias formas, Dios habla con todos los ambientes. Te hablas con una foto en la pared, con una luz, con algo que sale en una moneda caída en el suelo, cualquier cosa estás pendiente, pero habla con cosas que son relacionadas a tu vida cotidiana, a lo que tú conoces. Eso es lo que hace Dios con nosotros. O sea, esté atento a este tipo de, a este cambio de circunstancias. Dios te bendiga y te ayude a entender esto. Si tú no sabes, no sabes, no eres cristiano, no conoces de la palabra, entonces simplemente comienza. Acepta a Jesús. Dile, Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor, mi Salvador. A partir de ahora, tú eres mi Rey, Rey de mi vida. Perdona mis pecados y me ayuda. Me ayuda con la promesa del Espíritu Santo para que yo pueda entender tu palabra. Él me enseñe. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y comienza su nuevo relacionamiento, y esta es la forma de usted comenzar a entender que realmente Dios quiere contigo. Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús hasta una nueva oportunidad. Ponga clique
y presione allí like o simplemente suscríbase y vas a apoyar aún más. Que usted bendiga. La paz.